Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, especialmente en este día en que nosotros vamos a hacer o vamos a celebrar algo muy especial. Dentro de las celebraciones que hacemos en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ha hecho en el pasado, lo que sucedió en Pentecostés es definitivamente una de los sucesos más gloriosos y sorprendentes que tenemos registrados en la Biblia. Hoy vamos a recordar y celebrar la venida del Espíritu Santo. Y como Dios lo había profetizado tan gloriosamente, para que entendiésemos que Él todo lo hace con un orden perfecto y divino. Eso es muy interesante. A veces se pierde la noción de que Dios está haciendo todo y lo va anunciando desde el comienzo. Si bien el Señor, nuestro Señor Jesucristo, durante todo su ministerio estuvo preparando cuando comenzó el primer discipulado con aquellos que iban a ser sus siervos, sus apóstoles, no fue hasta la venida del Espíritu Santo que oficialmente nació la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Dios viviente, como se nos relata en el libro de los Hechos. Y les invito a que abran el libro de los Hechos en el capítulo 2. Por favor, ábranlo y leamos junto este texto, este comienzo del versículo 1 al versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí se nos relata entonces cómo sucedió ese momento en Pentecostés. Pero vamos a profundizar en esto y antes de eso les quiero pedir que oremos. Bendito y glorioso Padre, en esta mañana queremos recordar y celebrar uno de los hechos más extraordinarios que tú hiciste en ese día, hace casi 2000 años atrás, cuando irrumpió en la vida del hombre tu espíritu que tú enviaste para que morase en aquellos que tú habías salvado. Bendito Dios, es un hecho tan extraordinario que queremos en esta mañana verdaderamente profundizar en él para gozarnos de este extraordinario suceso. Te damos la gloria, la honra, el agradecimiento de todo nuestro corazón porque hoy día nosotros, a los cuales tú has salvado, que fuimos hechos hijos de Dios por tu misericordia y por tu gracia, gozamos de esta llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y eso solamente por tu gracia y tu misericordia, y lo queremos repetir una y otra vez, Padre amado, porque si no fuera por eso, hoy día nosotros todavía vagaríamos en el mundo sin esperanza, perdidos, confundidos, como lamentablemente lo hay muchos que hoy día no creen en tu Hijo Jesucristo, que no han gozado de la salvación, que solamente proviene de ti. Por eso te alabamos y te honramos siempre, oh Dios, y solamente en los méritos y en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Pentecostés fue definitivamente un suceso único. Cambió completamente todo lo que venía siendo anunciado y que nadie se podía imaginar. Suceso único que marcó el inicio de lo que el Señor había profetizado.
con respecto a su iglesia, y especialmente cuando le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ese momento él anunció que iba a edificar su iglesia sobre él mismo. Él se estaba refiriendo a él como la roca, la piedra del ángulo, como está descrito en varios pasajes del Nuevo Testamento. Pero nadie en toda la creación, y quiero ser bien específico, me refiero a nadie, ni los ángeles ni Satanás se podían imaginar lo que iba a suceder en ese día de Pentecostés, ahí aproximadamente en el año 28-29 después de Cristo. Nadie se podía imaginar que en esa celebración tan particular, que ya venían celebrando durante 1500 años, se celebraba todos los años, que en ese día de Pentecostés iba a suceder algo que iba a transformar al mundo. Aunque el Señor lo había profetizado, incluso en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, nadie sospechaba lo inimaginable que iba a ser la venida del Espíritu Santo. Y ahí es interesante escuchar este texto que leemos ahí también en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 1. Escuchemos a nuestra hermana. Y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa que Jesús había dicho? Escuchemos a lo que dice, lo que va a leer nuestra hermana. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué nadie sospechaba que la venida del Espíritu Santo iba a ocurrir en ese día de Pentecostés? Porque no habían entendido una profecía que anunció nuestro Señor a través de Moisés. Una profecía que ya anunciaba que el Espíritu Santo iba a suceder en un día de Pentecostés. Quiero invitarles que pongan mucha atención de aquí en adelante y se maravillen con lo que el Señor nuestro Dios nos había dejado escrito 1500 años antes de que sucediese. Para poder entender este extraordinario anuncio que hizo Dios por medio de Moisés, tendríamos que ir al libro de Levíticos, específicamente en el capítulo 16 y en el capítulo 23, porque es ahí donde Dios le da las directrices con respecto a las 7 fiestas que ellos iban a celebrar durante el año. 7 fiestas religiosas que el pueblo escogido de Dios entonces debía guardar hasta la venida del Mesías. 7 fiestas que se pueden agrupar en 3 grupos. Y nos llevarán, si ponemos atención, a sorprendernos del orden de Dios y cómo en su gloriosa omnisciencia preparó las cosas desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo maravilloso cuando nosotros vemos toda la Biblia, cómo toda la Biblia se relaciona, que no son cosas separadas. Toda la Biblia está perfectamente interrelacionada. Las 3 primeras fiestas judías que vamos a ver aquí se relacionan con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las 3 últimas, me refiero a la 5ª, 6ª y 7ª fiesta judía, con la segunda venida del Señor. Está todo profetizando hacia el futuro. Pero ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Las 3 primeras fiestas judías que Dios mandó por medio de Moisés que se debían guardar eran durante el mes judío de Nisán, el mes de Nisán, que en nuestro calendario viene a ser a fines de marzo y comienzos de abril.
En ese periodo se dan entonces las fiestas que celebra el pueblo judío y que estaba determinado en el calendario judío en Levítico, como ya se los mencioné. La primera fiesta es la famosa fiesta de la Pascua. Para los judíos es Pesaj, la fiesta de Pesaj. ¿Ya? Es una fiesta que dura una semana y termina en el 14 de Nisán, del mes judío de Nisán, y representa la fiesta con esto del sacrificio del cordero, representa justamente el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Anunciaba ese sacrificio. Desde la salida de Egipto, cuando se instaura esta fiesta, anunciaba entonces que un día Dios iba a sacrificar un cordero perfecto, tal como lo anunció Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda es la fiesta de los panes sin levadura, que se celebra seguido. Es Pesaj, Hag Masá, que es la fiesta de los panes sin levadura, que es al día siguiente, que representa la sepultura de Jesús. Él fue sepultado, también fue anunciado que iba a ser sepultado. Y la tercera, que es la fiesta de las primicias, Bikurim en hebreo, la fiesta de las primicias es el último día y representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las tres primeras anuncian la primera venida, que era a través del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, la sepultura, iba a ser sepultado, iba a estar 3 días, viernes, sábado y domingo, y en el domingo entonces iba a resucitar. Estas 3 fiestas entonces representan eso. Y las 3 últimas fiestas, se celebran en el mes de Tishri, que equivale para nosotros a mediados de septiembre hasta fines de octubre. Y ahí está la quinta fiesta de las trompetas, Shofarim, ¿ya? O Rosh Hashanah, como también se conoce muy popularmente, Rosh Hashanah, que es la celebración del Año Nuevo, y es el primer día de Tishri, del mes de Tishri, y representa el rapto de la iglesia, las trompetas. ¿Ya? Se anunciaba algo como un anuncio maravilloso, glorioso y con expectativa. Y justamente cómo va a ser, como lo dice ahí en primera de Tesalonicenses, cuando venga nuestro Señor y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a llamar a su amada iglesia a su presencia. Entonces, esta fiesta, la quinta, representa el rapto. Y la sexta, que es la fiesta de la expiación, conocido en el mundo como Yom Kippur, que es el día 10 del mes de Tishri, y aquí era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, un solo día que él lo hacía, y hacía la expiación por el pueblo, y representa la segunda venida del Señor, cuando Él venga nuevamente de vuelta a la tierra, como lo dice ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis. La segunda venida de nuestro Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y la séptima fiesta es la de los tabernáculos. Esta es una fiesta muy particular, Sukkot, y es varios días, del 15 al 22 del mes de Tishri, y representa el milenio, el reinado glorioso de nuestro Señor Jesucristo, del Rey de Reyes. Ese representa entonces, como ustedes ven, las tres últimas representan, anuncian, profetizan la segunda venida del Señor. Entonces, en estas fiestas, los judíos estaban siempre pensando en la venida del Mesías. Además, después de estas tres celebraciones, es muy posible, porque sucedió justamente a fines de septiembre, comienzos de octubre, es muy posible que en esta fecha
nació nuestro Señor Jesucristo ahí en Belén. Y ahí hay tres factores muy importantes que considerar. El primer factor importante de considerar es que María cumplía sus 9 meses de embarazo. Aproximadamente a fines de septiembre, ella entonces había llegado a los 9 meses. Por lo tanto, es de suponer que el Señor nació en esa fecha. Pero también hay otra, que el censo que Herodes mandó a que se cumpliese en el pueblo judío, también lo más probable es que él lo hizo justo después de la fiesta, de las 3 fiestas, para no interrumpir esta celebración tan importante que exigía que todos los hombres judíos que podían ir a Jerusalén debían ir a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Por lo tanto, se puede uno imaginar que después de la fiesta él aprovechó que todo el pueblo judío estaba en movimiento para citar a este extraño censo que hubo ahí en Israel. Y la tercera es que como era otoño, principios del otoño, considerando que el 21 de septiembre comenzaba el otoño, fines del verano, comienzo del otoño, y los pastores, como dice el relato en Lucas, los pastores todavía estaban en los campos, cuidando a las ovejas de noche, lo cual ya pocos meses después, o pocas semanas después, ya no lo podían hacer por el frío. Así que todo indica que el Señor entonces nació después de estas 3 últimas fiestas. Pero, hermanos amados, queda la cuarta fiesta. La cuarta, la que está ahí en el medio. 3 anuncian la primera venida y las 3 últimas la segunda venida. Pero ¿qué pasa con la cuarta fiesta? La fiesta de las semanas, que nosotros conocemos como Pentecostés. Para los judíos no tenía ese nombre, era la fiesta de las semanas, Shavuot. Shavuot, esa era la celebración que ellos hacían, pero nosotros hoy día la conocemos como Pentecostés. Es la cuarta fiesta y se da en el mes de Sivan. Sivan era mediados de mayo a mediados de junio. Y esta es la que nosotros entonces conocemos como la fiesta de Pentecostés. Pero, ¿cómo entendemos que esta cuarta fiesta, la de Pentecostés o la de Shavuot, cómo la entendemos proféticamente? ¿Por qué se llama Pentecostés? Si ustedes recuerdan, la resurrección de nuestro Señor, después de la resurrección, nuestro Señor estuvo 40 días entrando y saliendo con sus discípulos y varias otras personas que lo vieron en otros lugares de Israel. Él no estuvo todos los días con sus discípulos, solamente les aparecía en ciertos momentos porque también estuvo con otros en otras partes de Israel. Y esto, miren lo que nos dice nuestra hermana ahí en este texto que está en Hechos también, capítulo 1. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero justo antes de ascender a los cielos, Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén. Él les dijo que se quedaran en Jerusalén y pasado 10 días de estar ahí en Jerusalén, pasado 10 días después de que Él ascendió a los cielos, fue cuando vino entonces el Espíritu Santo. Y ahí se completaron entonces estos 50 días. Y en griego la palabra de estos 50 días es Penteconta. De ahí viene entonces la palabra que hoy día nosotros usamos como Pentecostés. Pero en Levíticos 23, en el capítulo 23, fue donde Dios estableció esta curiosa tradición que por 49 días, 7 semanas, los judíos debían contar las gavillas. Después del Pesaj, ellos comenzaban a contar las gavillas que iban cosechando. Pero después de estas 7 semanas,
al día siguiente, en el día 50, en el 50º día, se celebraba entonces la fiesta de las semanas. Por eso se llama la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas más un día. Pero ¿qué tiene que ver esto con la venida del Espíritu Santo? Fuera de que sucedió en ese día, en esa fiesta, se relaciona también con la entrega de la Torá. La Torá, acuérdense, fueron los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que fueron escritos por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió estos 5 libros. Y la Torá le fue entregada en el monte Sinaí. Entonces, las tablas de la ley, la Torá, fue entregada al pueblo en ese día, en el día de Pentecostés. Y en realidad eso es lo que se celebra también en esa fecha, que después también se relaciona con esto de la cosecha de las gavillas y la celebración entonces de la entrega de la Torá. Así como la entrega de la Torá nace oficialmente el pueblo judío, porque ahí fue cuando oficialmente ellos tenían la ley que les iba a gobernar. Antes ellos estaban bajo la ley de los egipcios, y antes de los egipcios en realidad no tenían una ley propiamente tal, hasta que vino esta ley que ahora Dios, con la cual Él marcó a su pueblo, lo diferenció de los demás. Entonces ahí comienza el pueblo judío en una total dependencia y obediencia a Dios. Así también, con la venida del Espíritu Santo, este Espíritu trae lo que se denomina la nueva ley. La nueva ley. Recuerden que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él guardó la antigua ley, la ley mosaica, tanto la ceremonial como la moral. Esas dos leyes que venían de la Torá y de todos los escritos del Antiguo Testamento, Él guardó toda la ley. Pero de la venida del Espíritu Santo en adelante comienza la nueva ley, la ley de la libertad, para todos los que iban a ser llamados y salvados por Dios Padre, especialmente dirigido a los gentiles, y ahí entonces nace la iglesia. Entonces ahí podemos ver la relación que había entre nace el pueblo de Israel y nace la iglesia oficialmente. Esto obviamente no se podía vislumbrar antes de que sucediese, y por eso nadie se lo podía siquiera imaginar, como justamente lo está escrito tanto en Colosenses como en Romanos. Escuchemos bien este texto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto de días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y también dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Y por otra parte, hermanos amados, hay algo muy interesante, porque todo esto de Pentecostés además se relaciona íntimamente con el libro de Ruth. Un libro muy curioso que está ahí en medio de otros escritos históricos, y resulta que ahí menciona un suceso casi sorprendente, que llama mucho la atención. De hecho, la tradición judía dice que ese libro, el libro de Ruth, se debe leer en la celebración de las semanas, como ellos lo dicen. En Pentecostés, ellos leen el libro de Ruth porque les recuerda a justamente la cosecha. Hay mucho relacionado con la cosecha de las gavillas, que sucede, todo el suceso realmente se da en ese momento. Pero ¿por qué el libro de Ruth es profético de la iglesia? Y eso es lo interesante. Dado que ahí se relata lo que en hebreo se dice la Goel. La Goel.
que significa en hebreo redentor, la redención. Y esto es algo muy particular porque esto de la redención no lo entendió el pueblo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está este personaje central que es Boaz, que hace el papel del redentor. Él es el que redime y representa, proféticamente hablando, a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro redentor. Pero, ¿qué es lo que redime Boaz? ¿Qué es lo que él redime? La descendencia de Noemí. Noemí es esta mujer judía que perdió a su marido primero y luego pierde a sus 2 hijos. Y por lo tanto queda sin herencia. No recibe nada, perdió todo, su terreno, su nombre se pierde. Y ella quedó solamente con sus 2 nueras. Y las 2 nueras no eran judías, eran moabitas. Entonces ella queda completamente aislada. No tenía derecho a nada. Y por lo tanto, en su desesperación, ella va a donde su pariente, pero prácticamente a mendigar, así que a recibir las obras de él, porque en realidad ella, al haber perdido a sus hijos y a su marido, no tenía ninguna descendencia ni derecho a nada. Y ella, Noemí, representa en este relato, en este suceso, porque Ruth no es un cuento, es algo que sucedió verdaderamente. Ella representa a la esposa de Dios, el pueblo natural de Dios, los judíos. Tal como dice ahí en Isaías, como ustedes ven, porque tu marido es hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahí se dice que el pueblo judío es la esposa de Dios, figurativamente hablando, así como la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Ojo, ahí ya se empieza a ver una relación. ¿Cómo redime Boaz la descendencia? ¿Cómo lo hace? ¿Se casa con Noemí? No. Lo curioso es que Boaz, para redimir a Noemí, se casa con Ruth. Y eso es lo extraordinario de este relato, de este suceso. Él se casa con la nuera gentil para reemplazar al hijo que murió. Porque la tradición judía decía entonces que cuando el marido muere, el hermano o el pariente cercano se casa con la mujer y de esa forma le da herencia. Y de ese matrimonio nace el que eventualmente iba a ser el abuelo de David, del rey David. Entonces, es muy interesante cómo Dios lo ordenó de tal manera que, siguiendo la tradición judía establecida por Dios en el Pentateuco, en la Torá, Él cumple entonces con este mandamiento, y por lo tanto se casa con una nuera gentil. Y eso representa justamente, la nuera gentil representa a los gentiles. Y los gentiles son mayormente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que un día se va a casar con la iglesia. Ahí viene también esto representa las bodas del Cordero de Dios con la iglesia. Todo eso estaba ya siendo anunciado a través de hechos reales, no solamente parábolas, sino que verdaderos sucesos. Ruth creyó en el Dios de Noemí y por eso Boaz la admira tanto por su sacrificio que ella hizo. Y entonces, como está escrito ahí en el libro de Ruth, escuchen lo que nos va a leer nuestro hermano. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, cuando uno verdaderamente se profundiza en el libro, en este libro de Ruth, uno se va a dar cuenta de que hay varias proyecciones proféticas que relacionan a Cristo con su iglesia. Como lo dijimos, esto de las bodas del Cordero de Dios
con la novia, que es la iglesia cristiana. Boaz, siendo judío, se casa entonces con Ruth, que era moabita. Y de esta unión entonces sale eventualmente el linaje de David, y del linaje de David sale María y José, y eso termina entonces, como lo dice la genealogía tanto de Mateo como la de Lucas, llega el Señor Jesucristo, que nace de María. Si se fijan, todo tiene un orden perfecto, un orden divino, un orden profético, que solo Dios podía determinar. Cuando ellos leían estos libros, y esto no se podían imaginar que Dios estaba hablando a través de un suceso y también a través de un libro, que un día iba a haber una boda entre su hijo y la iglesia cristiana, que iba a ser entonces gentil, no judía. ¿Cómo se lo podían imaginar? Era inimaginable. Por eso hoy día nosotros celebramos este maravilloso acontecimiento tan glorioso y totalmente sobrenatural, fuera de este mundo, porque Pentecostés no pudo ser orquestado por nadie más que por Dios. Es algo que definitivamente Dios lo anunció y se cumplió tal como Él lo anunció. Y que cambió para siempre. Entendamos esto muy bien, que cambió para siempre el orden de las cosas. Porque el Espíritu de Cristo ahora mora en cada uno de los que por la gloria de su gracia, como dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6, por la gloria de su gracia son salvados, son redimidos de todo linaje y lengua y pueblo y tribu y nación. Pero hermanos amados, de hecho nosotros, la iglesia, aquellos que verdaderamente hemos guardado la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de su paciencia, y no hemos negado su nombre, nos vamos a ir en el rapto y vamos a estar representados como los 24 ancianos ahí delante del trono de Dios y de los 4 seres vivientes. Y es ahí, como dice en el capítulo 5 de Apocalipsis, cantaremos un cántico nuevo. Escuchen por favor este texto y pongan atención y gócense, porque si guardamos su palabra y le somos fieles y nos sacrificamos y nos entregamos a Él en cuerpo y alma, entonces vamos a ser partícipe de lo que dice ahí. Escuchen esto. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese va a ser un momento que va a ser absolutamente indescriptible. Ver a nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene la autoridad para abrir los sellos, y más encima estar ahí en su presencia y poder decir estas palabras que son tan ciertas. ¿Y qué es lo que vamos a cantar justamente? Con arpas y con copas llenas de incienso, que son, como dice ahí, las oraciones, y vamos a cantar este cántico nuevo, ¿ya? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, no en la tierra. Ojo, ahí hay un detalle. Y reinaremos con Él sobre la tierra. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios verdadero, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que es la vida eterna. A Él sea la gloria por todos los siglos y para siempre. Hermanos queridos, oremos y démosle gracias por lo que Él hizo un día de Pentecostés. Amado Señor Jesucristo,
Con estas palabras que tú dejaste escritas ahí en Apocalipsis, nos llenamos de gozo de saber que si verdaderamente nos sometemos, si nos negamos a nosotros mismos, si presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti y andamos como es digno de ti, nosotros también vamos a ser partícipes de esos 24 ancianos que van a estar ahí en tu presencia cantando este cántico nuevo. Queremos desde ya glorificarte a ti y agradecerte porque un día tú enviaste al Espíritu Santo para que more en nosotros y nos ayude a entender la verdad que tú nos dejaste escrita en tu palabra, en esa palabra que fue escrita por la inspiración de tu Espíritu en los apóstoles y en aquellos que escribieron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Padre Celestial, por eso queremos pedirte siempre, una y otra vez, que nos ayudes a verdaderamente humillarnos, a caminar en temor delante de ti, para que tú seas honrado, glorificado en todo tiempo, en todo momento y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hacemos esta oración de agradecimiento, de alabanza y de adoración. Amén. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo.